Pasamos ya a nuestro nuestro ponente final, que es el general de división don José María Millán Martínez. El general Millán ingresó en el Ejército obteniendo su despacho como teniente de ingenieros en 1986, alternando a partir de entonces destinos en unidades de ingenieros y transmisiones, entre las que destacan el mando de la compañía de transmisiones de la Brigada Paracaidista, el mando del Batallón de Guerra Electrónica número 2 del Regimiento 32 en Almería y el propio mando del Regimiento de Guerra Electrónica 32 en Sevilla, ya como coronel. Ha ocupado además puestos de analista de Estado Mayor en la Brigada Paracaidista, en la Unidad Militar de Emergencias, en el Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército y en el órgano de dirección del Director General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. Es diplomado de Estado Mayor por el Ejército de Tierra, también diplomado en transmisiones y especialista en guerra electrónica. Está en posesión, además, de un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Granada y otro en Paz, Seguridad y Defensa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha participado en varias misiones internacionales, desplegando en 1993 y 2003 en Bosnia y Herzegovina y en 2012 en Afganistán. Está en posesión de diversas condecoraciones militares, entre las que destaca una cruz al mérito militar con distintivo rojo. Tiene además el valor reconocido en su hoja de servicio. Su ponencia versará sobre ciberseguridad en época de pandemia y en ella, como idea fuerza fundamental, tratará de mostrarnos cómo el virus también ha infectado este concepto. La ciberseguridad se va a convertir en una exigencia social por la incremental dependencia que tiene nuestra sociedad posmoderna del mundo digital. Mi general, tiene la palabra. Muchas gracias, mi general. Buenas tardes a todos. Vamos a compartir la pantalla, Álvaro, por favor. Y es un honor para mí repasar rápidamente mi humilde perspectiva sobre la ciberseguridad en esta sociedad nuestra, que ha sido impactada por un cisne negro, la pandemia que estamos sufriendo. La COVID-19 ha generado un escenario de cambio en todos los aspectos de nuestra realidad y la crisis se aprecia en todos los planos, en el económico, en el social, en el institucional e incluso en el moral. Uno de los procesos que la pandemia ha acelerado más es el de la transformación digital, el cual además se presenta ahora como una palanca de recuperación económica. El nuevo entorno tiene rasgos evidentemente digitales y el ser humano siempre busca protección en sus entornos. Por eso la ciberseguridad hay que entenderla como un requisito social, porque la sociedad y la red ya se confunden. Por ello empezaré con una breve exposición de cómo veo nuestra sociedad posmoderna, digitalizada, en la que el dato es un elemento clave. Luego veremos cómo esta sociedad en red está siendo impactada por la pandemia. La COVID-19 ha generado un horizonte nuevo también en el ciberespacio, con perspectivas complementarias tanto desde las redes de las corporaciones, de las organizaciones, como desde el punto de vista del usuario. Y esta Mi general, discúlpame un momento, pero tenemos el mismo problema que hemos tenido al principio. Vemos todas tus diapositivas, pero no la diapositiva que estás usando en pantalla. Bueno, pues mientras van, porque lo de las diapositivas es casi secundario. Yo voy a ir siguiendo. ¿Veis ahora la introducción? Ahora sí. Vale. Gracias. Bien. Finalmente podemos aprovechar, veremos las enseñanzas que nos proporciona esta pandemia de la COVID-19 para prepararnos frente a una hipotética pandemia cibernética. Esa es un poco la agenda que les propongo en esta charla. En esta charla que se refiere sobre todo a nuestra sociedad occidental, que sufre una sucesión vertiginosa de disrupciones abruptas que están ocasionando las nuevas tecnologías. En la transparencia se representan algunas, el blockchain, Internet de las cosas. Yo particularmente prefiero llamarlo Internet en todas las cosas porque da una idea
mucho más cercana de la realidad que se nos viene encima, la robótica colaborativa, los sistemas ciberfísicos, los programas de diseño y simulación de procesos, la nano y biotecnología, la computación cuántica, etcétera, etcétera. Cada una de estas tecnologías podría por sí sola desencadenar un cambio social y económico. Y además, combinadas entre sí, encierran la verdadera revolución digital. Y para combinarlas entre sí ha aparecido una tecnología que, como digo, es habilitadora, que es 5G. En palabras recientes del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, comentaba que 5G va a permitir un desarrollo económico inclusivo, porque acelera el cumplimiento de muchos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Hablaremos de 5G más adelante con un poquito más de detalle. Lo novedoso de esta transformación digital que estamos sufriendo es la superación de los límites de la conectividad. El presente se llama ya hiperconectividad. En la era 3 y 4G hemos tenido acceso a mucha información. A partir de ahora somos información, porque estamos permanentemente conectados gracias a la calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones. La hiperconectividad nos habla de redes de ultra alta velocidad que permiten a los ciudadanos estar siempre entretenidos, siempre informados y permanentemente conectados. Se convierten ellos mismos, nosotros mismos, nos convertimos en datos, en información. Y no hay que salir de España para disfrutar de esta conexión permanente. La red de fibra óptica hasta el hogar que hay en nuestro país, sumados todos los operadores, es de mayor longitud que la de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntos. Es el mundo 5.0, por ponerle una cifra, de nuevos servicios. Un nuevo concepto de negocio, un nuevo concepto de transporte, de logística, de mantenimiento. También unos nuevos paradigmas de combate, nuevos paradigmas socioeconómicos diferentes y nuevos escenarios, todos ellos gobernados por software. Estos nuevos paradigmas aparecen en todos los ámbitos prácticamente. Gran parte de la recuperación económica radica en ser capaces de aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece a la nueva producción de bienes y servicios. Ya hay en España factorías operativas que son capaces de independizar sus estructuras físicas de los bienes que deben producir. Los procesos de fabricación son ya autoconfigurables y se puede utilizar inteligencia artificial para completar tareas difíciles basadas en flujos de trabajo complejos. Todo ello, insisto, en un entorno gobernado por software. Otro paradigma de la revolución digital es el que aparece en la pantalla, es la gestión digitalizada por procesos. La gestión por procesos está íntimamente ligada a la gestión del conocimiento y a la gestión del talento. Persigue que el conocimiento resida en la organización y materializa la célebre pirámide que representa la jerarquía que va desde la gestión de los datos, que proporcionan información, la cual se convierte en conocimiento que puede proporcionar sabiduría. Es un proceso que debería estar centrado en el individuo. El conocimiento debe residir en la organización, pero la sabiduría siempre en las personas. Ninguno de estos nuevos paradigmas podría ser realidad sin el dato. El dato es más que el petróleo. Hace poco decía una alta directiva de una compañía telefónica española que el dato es como el aire, no se puede vivir sin él. El dato ha cambiado la línea de negocio de estas grandes compañías, que se orientan toda su línea de negocio en torno a la velocidad de transmisión de datos, al caudal de acceso a los datos, al almacenamiento de los datos, a la securización de los datos, incluso al tratamiento legal de los datos. Sin embargo, el dato tiene valor estratégico solamente cuando es puesto en relación, es decir, cuando está conectado. Vuelve a aparecer aquí el concepto de conectividad. Cuando está conectado puede ser combinado, analizado, convertirse en información y, por tanto, puede ser comprometido, puede ser violentado y puede ser también atacado. Como apuntaba antes, las nuevas tecnologías han modificado también la esencia del combate. David Kilcullen narra con precisión cómo los revolucionarios libios de la primavera árabe consiguieron poner en funcionamiento el armamento que capturaban a las fuerzas regulares gracias a un libio emigrado en Londres años atrás con el que enlazaban a través de Internet. La organización de las revueltas en cualquier país, y desgraciadamente también en el nuestro, depende de consignas y órdenes de concentración y dispersión que son recibidas por verdaderos ejércitos de activistas a través de redes sociales
y de Internet. Es que en Internet pasan muchísimas cosas en un minuto y la red ha empequeñecido enormemente las distancias del mundo. En definitiva, estamos hoy en una sociedad posmoderna y digital. Algunos, como el economista norteamericano Benkler, aprecian su cara más amable. Además de transformar esos paradigmas que hemos visto antes, la revolución digital ofrece para él nuevas oportunidades para la evolución política. Aumenta la libertad individual, la diversidad cultural, el discurso político y la justicia. Pero la revolución digital ha supuesto también graves retrocesos en la vida social. Por ejemplo, ha emergido definitivamente la videopolítica, intuida por Giovanni Sartori, quien a finales del siglo pasado expuso en su libro, el Homo Videns, el poderoso efecto de la televisión por la sustitución de las palabras por imágenes. Los medios electrónicos e informáticos en el ejercicio de la política han amplificado enormemente el efecto previsto por el pensador italiano. Todo esto ya sin entrar en la realidad, de la falsa realidad y de la infoxicación de la que brillantemente nos ha disertado Pilar Bernal. La nuestra es una sociedad altamente digitalizada y lo va a estar mucho más aún, porque ya vivimos en red. Y en la red, las dependencias entre sistemas, servidores y dispositivos de todo el mundo están aumentando exponencialmente. Para que las aplicaciones funcionen, precisan estar conectadas permanentemente. Buscan actualizaciones, cargan parches de seguridad, renuevan licencias, actualizan datos. Y todo esto supone una sobreexposición a intrusiones, a fallos de actualizaciones, a brechas de seguridad. Es decir, que los sistemas de telecomunicaciones e información, los sistemas TIC, son frágiles e inseguros. En este contexto particular de un mundo posmoderno e hiperconectado, acorralado por la pandemia, los ciberdelincuentes se han aprovechado del miedo instalado en las personas y de la incertidumbre que preside nuestras vidas. Han llevado a cabo ataques contra hospitales o campañas de phishing, suplantando incluso a la Organización Mundial de la Salud. Nos hemos acostumbrado a vivir en red y ahora debemos concienciarnos a vivir en una red lo más segura posible. Porque la estabilidad de la red se ha convertido ya en una necesidad básica para sostener nuestro modelo de vida actual. Tradicionalmente, la ciberseguridad se fundamenta en un conjunto de medidas que protegen las aplicaciones, como aparece ahí en la pantalla, la información que gestionan, la infraestructura de red en la que se soportan, su operación de esas aplicaciones, los datos y una política consistente de accesos y de gestión de identidades. Digamos que esa es un poco la protección perimetral. Pero estas medidas deben completarse con lo que yo considero más prioritario. Deben completarse con usuarios instruidos en buenas prácticas que consideren que están operando en una red que ya está comprometida y planes de recuperación que aseguren la continuidad de las operaciones de la corporación en caso de desastres. Desde las corporaciones, y digamos que es la perspectiva desde la red corporativa de la ciberseguridad en esta época, digo que desde las corporaciones la preocupación fundamental en la pandemia ha sido mantener sus operaciones, porque ha habido un masivo aumento de accesos remotos a las redes corporativas y esto ha exigido una mayor capacidad de procesamiento, de almacenamiento y también de conectividad. Se han tenido que abrir muchos más interfaces de entrada desde Internet a la red corporativa, habilitar nuevos derechos de acceso y gestionar accesos de terceros. En general se han revisado las políticas de ciberseguridad actuales porque estaban diseñadas para una situación completamente diferente. Digamos que la red corporativa, la red de las grandes corporaciones, se han abierto en canal. Los trabajadores se han convertido, los teletrabajadores, en nodos externos de la red, que debían ser securizados y además en el menor tiempo posible. La perspectiva del usuario ha sido un poco diferente. Por un lado, se ha convertido en un objetivo prioritario de ciberdelincuentes por medio de campañas de phishing. Parece imposible que nadie pique, entre comillas, y abra un correo electrónico malicioso, pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo porque hay que tener en cuenta que esta transformación digital acelerada que hemos sufrido ha dejado en el camino a muchos usuarios que no hemos sido capaces de adaptarnos a los nuevos procedimientos. Ya es difícil visualizar la nueva arquitectura de la red,
cuál es su protección, cuáles son sus nuevos riesgos. Y esto ha provocado errores, comportamientos no seguros y vulnerabilidades por no dominar procesos que son desconocidos. Además, hay una cosa verdaderamente paradójica. El individuo, que es el elemento, el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad, además se ha encontrado aislado y alejado de los centros de apoyo a usuario. Todo esto ha debilitado enormemente la seguridad de la red. El teletrabajo podría ser un caso de estudio. Para la seguridad de la red, el teletrabajo se ha traducido en una enorme sobreexposición de los datos de la organización en redes públicas, incluso redes sociales, o en las plataformas de suministradores y colaboradores que no cuentan con la protección apropiada. Es evidente que todas las organizaciones y también los usuarios nos estamos planteando cómo resolver esta realidad que ha convertido nuestros hogares en entornos productivos, ventanillas de administración, aulas magnas de universidades, de colegios, espacios de esparcimiento, todo al mismo tiempo y por el mismo canal de comunicaciones. El amplio empleo de las nuevas tecnologías en el hogar orienta la ciberseguridad no solo a los terminales de usuario, también a los hoy cientos, pero mañana van a ser miles, de dispositivos de red inteligentes. Dispositivos que tienen funciones de seguridad muy débiles, que empiezan a aparecer en nuestros hogares y que generan riesgos desapercibidos por los usuarios porque tienen configuraciones estándar que no son seguras, carecen de mantenimiento o soporte, no se actualizan o tienen interconexiones completamente desconocidas. Y en esta situación un poco caótica aparece 5G, como he dicho antes, la tecnología que va a permitir desarrollar toda la potencia de las demás tecnologías disruptivas. Tiene una velocidad de descarga y subida 100 veces más rápidas que 4G y 10 veces más que muchas ofertas de fibra óptica actuales del mercado. Permite segmentar redes con distintos niveles de calidad, capacidad de tráfico, de velocidad, de latencia, etc. De forma que se pueden crear redes privadas evitando la saturación del espectro y dedicarse en calidad a un cliente específico o a varios. Será capaz de transportar más información a mayor velocidad, con mayor fiabilidad y en una gran cantidad de dispositivos, porque es capaz de conectar más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, habilitando la posibilidad real de comunicar personas con personas, personas con máquinas y máquinas entre sí. No es extraño que para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 5G sea vital para mantener la superioridad militar y económica norteamericana. La ciberseguridad de las redes 5G se podría considerar un problema acotado porque el número de proveedores preparados para implementar esta tecnología es muy reducido. Son grandes corporaciones. Entonces pueden implantar esas medidas de seguridad también desde el diseño. Pero el problema está en la ciberseguridad del Internet de todas las cosas. Ese es un problema imposible de limitar por la enorme cantidad de empresas creadoras de aplicaciones y de dispositivos, muchísimas de las cuales no contarán con expertos en ciberseguridad. Hace unos días vi un anuncio de una popular cadena de supermercados alemana, que opera en España también, que comercializa equipamiento de domótica, evidentemente a bajo precio. La Comisión Europea aprobó recientemente un paquete de instrumentos, un toolbox, conjunto de recomendaciones y medidas para hacer frente a los riesgos de seguridad y puntos vulnerables relacionados con el despliegue de 5G. Pero el problema que se nos viene encima es bastante arduo. La ventaja es que está detectado. Hasta aquí he intentado reflejar rápidamente, insisto, una nueva sociedad que se había orientado hacia la digitalización con cierta parsimonia, en un proceso impactado por las tecnologías disruptivas y en unos procesos que la pandemia ha acelerado definitivamente. Nuestra sociedad posmoderna digital, como todas las sociedades en todas las épocas de la historia, necesita seguridad frente a la incertidumbre, frente a los riesgos. Y los riesgos actuales se van a multiplicar con la inclusión de 5G en la ecuación. Por ello creo que la ciberseguridad ha dejado de ser un campo reservado para especialistas y se ha convertido en un requerimiento esencial que trasciende la propia seguridad de la red. Es una exigencia social. Y esta exigencia de una red segura se advierte bien si comparamos la pandemia de la COVID-19 con un ciberataque global. En la pandemia, el bien a proteger ha sido la salud,
vamos a ver qué es el foco de la seguridad en la ciberseguridad. Quiero hacer una reflexión preliminar. Debemos reconocer que tenemos una tendencia natural a creer que esta situación que estamos viviendo, que es absolutamente anómala, es solo una interrupción de lo normal y que el mundo volverá al business as usual tan pronto como la medicina y la ciencia, como decía la doctora del Moral, hayan domesticado al virus por vacunas, por tratamiento o como sea. Pues yo creo que eso es falso. Deberíamos asumir que nuestra nueva normalidad no es superar la COVID-19 en sí misma, sino acostumbrarnos a hacer frente a incidentes como el que ha originado la pandemia. A los cisnes negros. Esta crisis nos ha mostrado que estamos desarmados frente a estos eventos globales, como pandemias, ciberataques o desastres medioambientales de medio plazo. Y que estos, además, tienen cada vez una mayor probabilidad de ocurrencia. Pero vamos a ver estas 3 lecciones que les propongo. La primera lección. Mucho ojo. La tasa de contagio de un virus informático es muchísimo mayor que la del coronavirus. La tasa de contagio de la COVID-19, del virus de la COVID-19, está entre 2 y 3. Es decir, que cada persona infectaría el virus a otras 2 o 3 personas más. Bueno, este número representa una velocidad de propagación. Para un ciberataque, esa tasa de contagio estimado es de 27 o más. Yo creo que los datos que aparecen en la pantalla son suficientemente explicativos y estamos hablando de una infección que ocurrió hace más de 15 años. La segunda lección que les propongo es qué ocurriría si nuestro cibercovid replicara el impacto del coronavirus en los enfermos. Pues el 30% de los sistemas infectados serían asintomáticos y propagarían el virus, mientras que prácticamente la mitad seguiría funcionando con un rendimiento severamente degradado, el equivalente digital a estar en cuarentena, vaya. Un 15% aproximadamente sufriría una pérdida total de datos, requiriendo una reinstalación completa del sistema, después de su paso por la UCI. Por último, el 5% estaría bloqueado, haciendo que el dispositivo en sí no funcionase más. Pero estos porcentajes hay que aplicarlos a los dispositivos, a los ordenadores, a los servidores de todo el mundo, claro. El resultado final, millones de dispositivos que se tendrían que desconectar en cuestión de días. La única manera de detener la propagación exponencial del cibercovid sería desconectar completamente los dispositivos vulnerables entre sí y de Internet para evitar la infección. El mundo entero quedaría aislado cibernéticamente hasta que se desarrollase una vacuna digital. Se bloquearían todas las comunicaciones empresariales, las transferencias de datos como las conocemos actualmente. No sé si se lo imaginan, ¿no? Pero el contacto social se reduciría a las visitas presenciales, una cosa inimaginable. O el teléfono fijo enlazado a través de pares de cobre, seguramente ni eso. El desafío para las economías modernas, cada vez más dependientes digitalmente, sería inimaginable. Se estimaba hace unos años que un día sin Internet cuesta más de 50.000 millones de euros. El resumen de la segunda lección es que el impacto económico de un shutdown digital generalizado sería mayor que lo que estamos viviendo ahora y vamos a vivir en un futuro próximo. La tercera lección. La pandemia de la COVID-19 proporciona información útil para prepararnos a lo que podría ser una ciberpandemia. Yo creo que hay que asumir que los ciberataques generalizados son posibles y deben y pueden ser anticipados. Como hemos visto con la COVID-19, incluso un breve retraso en la respuesta causa daños exponenciales. Por otro lado, una comunicación clara y coherente aumenta en la resiliencia, pero desde luego no aseguran la victoria. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia, y desde mi punto de vista la ausencia, de coordinación internacional. La cooperación entre los líderes del sector público y privado también es fundamental, especialmente cuando se trata de implementar medidas rápidas de mitigación. Y la confianza digital entre instituciones, empresas e individuos es fundamental. Esas son las 3 Cs que creo que son imprescindibles. En definitiva, debemos pensar cómo sobrevivir también con funcionamientos digitales en modo degradado. No podemos pensar en una reversión digital total,
pero sí en una que sea viable y en planes de continuidad para garantizar que las organizaciones siguen operando en caso de una pérdida repentina de herramientas y redes digitales. La COVID-19 ha sido una amenaza, por lo menos para Occidente, conocida y anticipada. También lo debe ser su equivalente digital. Y ya para terminar, porque se nos va haciendo la hora, quiero compartir con ustedes estas rápidas conclusiones. Vivimos en un mundo hiperconectado y esa hiperconectividad aumenta el riesgo. Las conexiones a la red deben estar sujetas a políticas cada vez más restrictivas, aunque la operación de las redes sea peor. No se trata de poner puertas al campo, sino que el campo no invada nuestras redes. La segunda, que ya lo hemos comentado, es la fragilidad de los sistemas de telecomunicaciones y comunicaciones, de telecomunicaciones e información. Estos son de tal complejidad que es prácticamente imposible controlar todas sus interacciones. Por tanto, son intrínsecamente frágiles. Debemos actuar los usuarios en la red como si ya estuviésemos comprometidos. Debemos asumir que es cuestión de tiempo que se produzca un incidente de seguridad de nuestro sistema de información y que este tendrá lugar, además, de la forma menos esperada. A pesar de nuestros esfuerzos, algún elemento estará siempre fuera de nuestro control. Dependemos de muchos eslabones que son muy débiles. La independencia estratégica, que es también importante, pasa por la independencia tecnológica. Debemos ser soberanos en ciberseguridad, incrementando nuestra capacidad técnica en este dominio, conservar patentes nacionales, crear y mantener nuestro propio conocimiento, etcétera, etcétera. A todos estos problemas, la educación es la solución a muchos de ellos, y también en ciberseguridad. Utilizar de forma extensa sistemas digitales interconectados es algo positivo, es eficiente, es rápido. Y gracias a las economías de escala también es barato. Y es prácticamente ineludible. Por eso una educación apropiada de los usuarios es imprescindible para que no se conviertan en incapacitados digitales, para que estemos preparados y sigamos adelante ese día que se caigan los sistemas. Hay que dar esa misma educación a los gestores y decisores que pasan decisiones críticas en sistemas automáticos sin supervisión humana. En definitiva, somos parte de Matrix. Y hasta aquí mi exposición. Estoy abierto a cualquier pregunta que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Vamos a proceder al turno de preguntas. En primer lugar, ¿cómo crees que ha afectado el teletrabajo a la exposición a los ciberataques, tanto en el sector público como en el sector privado? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido muy desigual. El sector público, tenemos unas protecciones perimetrales y además en muchos casos compartidas, que nos ha permitido reforzar todas las medidas de ciberseguridad y mantener unos niveles bastante adecuados de seguridad. El sector privado es muy desigual. Las grandes corporaciones sí tenían buenos sistemas de seguridad, pero las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, han sufrido muchísimo en esta pandemia. Aquí siempre hay un ganador. Se han desarrollado con gran rapidez sistemas de despliegue de la seguridad como un servicio a través de las nubes privadas de distintas corporaciones, de Amazon, de Microsoft, que han tenido muchísima y muy buena acogida en este campo. Yo creo que esa es un poco la reacción de los dos sectores frente al riesgo del teletrabajo. Pero insisto que hemos dejado un poco al usuario abandonado a su suerte. Ahí lo hemos dejado con... ha habido organizaciones del sector público y también del privado los trabajadores tuvieron que llevarse los ordenadores personales, los ordenadores de sobremesa del puesto de trabajo, se los tuvieron que llevar a su casa, ¿no? Por eso ese detalle que he comentado de que hemos convertido nuestras casas en un centro de todo, menos casas,
es muy sintomático, porque desde luego ahí las medidas de seguridad de los wifi particulares pues son inexistentes prácticamente. Yo creo que la reacción ha sido buena, pero insisto, tenemos que aprender de esta experiencia. Y ya para finalizar la última pregunta, mi general, nos comentan la aparición durante todo este proceso de la pandemia de las denominadas Advanced Persistent Threats, las APTs, muchas de ellas financiadas y apoyadas por estados. ¿Qué medidas de defensa son las consideradas más eficaces para detectar y, sobre todo, evitar este tipo de ciberamenazas? Y si hay algún plan internacional coordinado y orientado a proteger las estructuras críticas, tales como centrales eléctricas, hospitales, bancas de los diferentes estados. Sí, voy a empezar por esto último. Efectivamente, más que un plan internacional, yo conozco los planes nacionales de protección de infraestructuras críticas. Sí existen y están implementados y son perfectamente conocidos por todos los actores que estamos en este ámbito. Luego los centros de respuesta rápida ante incidentes también están perfectamente conectados y coordinados tanto desde el punto de vista procedimental como en el plano técnico, ¿no? Y comparten la información y comparten las ondas y la información que obtienen de todas las redes. Yo creo que eso contesta a la última parte de la pregunta. Luego, ¿qué medidas de defensa son las más eficaces contra los APTs? Bueno, los APTs son difíciles de detectar. Muchas veces se introducen en las redes y están mucho tiempo inactivos y dan la cara al cabo, insisto, del tiempo, después de que han hecho un estudio pormenorizado de las redes con desplazamientos laterales sobre estas, ¿no? Las medidas preventivas son las de siempre, ¿no? Una buena defensa perimetral, luego una segmentación lateral de las redes. Nos habíamos acostumbrado a desplegar redes perfectamente planas y la tendencia ahora es a segmentarlo tanto lógica como físicamente, toda esa infraestructura, para impedir que haya desplazamientos laterales, porque nosotros asumimos que las redes, insisto, están ya comprometidas, o sea, que ya están infectadas. Entonces, lo que hay que conseguir es que la infección no se propague, que la infección haga el menor daño posible. Los APTs está muy bien referenciada la intervención. Muchos de ellos están apoyados por potencias extranjeras, del que hace años se llamaba el eje del mal, no sé si lo recordarán, no voy a hacer publicidad de ese eje. Y la verdad es que tienen unas capacidades tecnológicas muy, muy elevadas. Muchas gracias, mi general.